Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida a la sesión número 2 del bloque 2 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión estudiaremos la historia y evolución del derecho penal y las fuentes del derecho penal. El objetivo específico de esta sesión es que ustedes analicen la historia y la evolución del derecho penal, comprendiendo, evaluando y explicando las transformaciones de esta rama jurídica a lo largo del tiempo, interpretando su impacto en la protección de los bienes jurídicos y la aplicación de sanciones conforme a los principios del Estado de Derecho. El derecho penal es una de las ramas más antiguas y fundamentales del derecho, como ya ha quedado establecido en el bloque anterior, ya que regula el poder punitivo del Estado y establece las normas que determinan cuáles conductas son consideradas delitos y las sanciones correspondientes. Su evolución ha estado estrechamente ligada a la historia de la humanidad, reflejando las transformaciones sociales, políticas, filosóficas y culturales de cada época. Analizar su desarrollo, el desarrollo del derecho penal, permite comprender cómo las ideas de justicia, libertad y dignidad humana han influido en la configuración del sistema penal actual. Recordemos que en México el sistema jurídico mexicano es germano-romano y en algunos casos francés. ¿Por qué germano-romano? Porque toma de Alemania, de la Constitución de Weimar y de las constituciones de los códigos romanos, la forma en que está diseñada su marco teórico, su marco jurídico. Y francés, porque se remite al código napoleónico, que también ha influido la forma en que está estructurado, en la forma en que nosotros estructuramos nuestras leyes. El concepto de historia y evolución del derecho penal se refiere al proceso histórico mediante el cual las normas, principios y estructuras jurídicas que rigen el castigo y la responsabilidad penal han cambiado y se han perfeccionado, desde las formas primitivas de venganza privada hasta los modernos sistemas penales garantistas basados en el respeto a los derechos humanos. ¿Para qué sirve estudiar la historia y la evolución del derecho penal? Sirve, jóvenes, para comprender el origen de las instituciones penales, valorar las formas jurídicas y sus reformas y proyectar un sistema penal más justo y humano. Además, permite interpretar las normas actuales a la luz de su contexto histórico, lo que facilita una aplicación más racional y proporcional del derecho punitivo. Por ejemplo, hace 40, 50 años, pues propiamente el derecho informático no existía como tal, ¿no? Y también ha habido muchos derechos que han ido quedando rezagados por la forma, la evolución que ha tenido las sociedades. Por ejemplo, aunque no es un derecho formal, el derecho consuetudinario en los pueblos originarios de nuestro país, en México, donde se permite que menores de edad se casen, bueno, esto con la entrada de las nuevas leyes que hay en el país, conforme a derecho humano, pues y el libre desarrollo de la personalidad prohíbe y el principio del interés superior del menor prohíben el casamiento entre menores, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el estudio de la historia y la evolución del derecho penal, para comprender por qué surgen o por qué desaparecen ciertos derechos o por qué tenemos actualmente cierto marco normativo. El derecho penal nace de la necesidad de la sociedad de regular el comportamiento humano para controlar las acciones y proteger a la comunidad. Su origen se remonta a las primeras etapas de la humanidad con la venganza primitiva, que evolucionó de la venganza privada a la divina, pasando luego por la ley de talión y la composición, que es la reparación del daño. Se ha desarrollado a través de códigos como el de Hammurabi, el de las 12 tablas de Roma, evolucionando en la Edad Media y consolidándose con pensadores de la Ilustración como César Beccaria, quien promovió un derecho penal más humano y basado en la ley.
Vamos a remitirnos a los orígenes del derecho penal, una evolución histórica. Vamos a tener una línea del tiempo. Primero empezamos con la venganza primitiva. Esta se dividía en privada. La víctima se vengaba directamente o de grupo, es decir, la ofensa a un miembro afectaba a toda la comunidad. Recordemos que en la época primitiva, prehistórica incluso, las personas, los seres humanos, vivían en pequeños grupos, nómadas, ¿verdad? Y que de un grupo a otro grupo no había una relación propiamente de amistad, entonces había un detalle ahí. La venganza divina luego evoluciona, perdón, la venganza primitiva evoluciona a la venganza divina, es decir, las personas dicen que la justicia se le debería atribuir a la divinidad, que los sacerdotes podían, como representantes de los dioses en la tierra, imponer castigos. Obviamente surge un concepto que ha llegado a nuestros días, la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, entre otras cosas, que es una respuesta a los excesos de la venganza. La composición, que como ya le he mencionado, consistía en comprar la venganza y es una forma temprana de reparación del daño. En épocas antiguas, por ejemplo, la infidelidad de una mujer se castigaba en la época de los inicios de la era cristiana con la lapidación de la mujer adúltera. Pero también hay sociedades en donde a la mujer adúltera o a los adúlteros en sí se les ponía de la siguiente manera. El castigo era el siguiente. Eh, Mataban, asesinaban a la persona adúltera, vamos a suponer a la mujer adúltera, y el amante era enterrado vivo con la cabeza de fuera o era amarrado a un poste y lo dejaban ahí a la intemperie. Obviamente eso se hacía fuera del pueblo y lo dejaban a la intemperie. A la intemperie. Entonces, el amante que estaba amarrado, que estaba enterrado hasta los hombros, con el paso del tiempo, de las horas, veía cómo se iba descomponiendo el cuerpo de su amante, de su amada, de la mujer adúltera, ¿no? Entonces, esos eran los castigos que antes había, ¿no? Esa era, imagínense ustedes la concordancia que hay entre el delito de adulterio, por decirlo de alguna manera, en aquella época, y el castigo, ¿no? La desproporcionalidad, diría yo. Afortunadamente en nuestro país el adulterio eh, está derogado, ya se eliminó de nuestro Código Penal como un delito, e incluso la reparación del daño por la vía civil, en cuanto a que una mujer diga, es que me causó un daño moral la infidelidad de mi pareja, de mi esposo o de mi esposa, eh, ya hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que muy posiblemente no logre, o sea, no se acredita que haya un daño moral por aquello de libre desarrollo de la personalidad. Pero bueno, ese es otro tema. Los códigos legales, escritos más antiguos conocidos por la humanidad, son el Código de Ur-Nammun, que existió aproximadamente del 2100 al 2050 de la era antes cristiana. Es el código legal más antiguo hallado hasta la fecha, proveniente de la antigua Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir en medio del río, meso, medio, potamia, río, en medio del río, específicamente de la ciudad-estado de Ur. Fue escrito por el rey Urnamú o su hijo Shulel y se centraba en temas como la brujería, la huida de esclavos y lesiones corporales. Y obviamente este código es menos conocido como lo es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que fue elaborado aproximadamente en los años 1750 antes de la era cristiana, eh, como le he comentado, se le erróneamente considera el primero, aunque han habido otros códigos anteriores a él, pero al menos el código Hammurabi es muy famoso porque es el código de leyes escrito mejor conservado y pues por lo tanto el más famoso de Mesopotamia. Y este código de Hammurabi fue promulgado por el rey Hammurabi de Babilonia y es conocido por su principio de ojo por ojo, diente por diente. De igual forma, vamos a ver ahorita las imágenes del código de Ur-Nammu y el código Hammurabi, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a los dos códigos que fueron
los primeros códigos que como tal existieron en la humanidad. Luego hacemos un salto cuántico en la historia y vemos el derecho romano. Este consolidó la idea del delito como ofensa al orden público y el Estado asumió la potestad punitiva. El derecho romano distingue delitos públicos y privados y se establecen normas jurídicas. En la Edad Media, la justicia se basaba en normas feudales religiosas y el poder de la Iglesia con penas crueles. Recordemos aquella triste y célebre persecución de la Inquisición a personas que no comulgaban con su religión y las pues tachaban, la tildaban de brujas o brujos, ¿no? O herejes. La Ilustración pues es una época muy, muy padre porque en ese sentido la Ilustración se le llama así porque existieron pensadores como César Beccaria que criticaron las penas severas y propusieron un derecho penal basado en la proporcionalidad, la humanidad y la legalidad, sentando las bases del derecho penal moderno. Luego tenemos la codificación que a partir del siglo XIX, concretamente en 1814, si no mal recuerdo, el Código Napoleónico surge en Francia y este Código Napoleónico sirvió como modelo para sistematizar las leyes y establecer, en el caso del derecho penal, delitos y penas de manera clara. En el siglo XIX y XX, la evolución continuó con la aparición de la escuela clásica, con César Beccaria, Carrara, la escuela positiva con César Lombroso, Ferri, Carafolo, y la escuela de la política criminal. En la actualidad, el derecho penal se concibe como un instrumento de control social racional, limitado por los derechos fundamentales y los principios de legalidad, culpabilidad, humanidad y proporcionalidad. Pero ¿cómo está el derecho penal en el siglo XXI, jóvenes? Bueno, el derecho penal en el siglo XXI yo creo que ha sido un parteaguas en la historia por lo que nos está tocando vivir con el desarrollo de las tecnologías y la era digital, ¿no? El derecho penal se ha consolidado con un enfoque multidimensional que se adapta a nuevos desafíos sociales y tecnológicos, abordando problemas como el terrorismo, la corrupción, el crimen ambiental, los digitales, crímenes digitales, y se caracteriza porque el derecho penal del siglo XXI ha creado nuevos bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como el Internet, el derecho humano al acceso al Internet o la violación a este derecho, el derecho a la privacidad, etcétera, a los datos personales. Eh, y bueno, también se ha anticipado a la intervención penal porque los delitos de simple actividad y modificaciones en la imputación de responsabilidad en las garantías procesales ha sido también una constante en el siglo XXI en cuanto al desarrollo del derecho penal, y su objetivo principal sigue siendo regular la potestad estatal de castigar, pero con una adaptación a las complejidades del mundo moderno. En conclusión, jóvenes, el derecho penal ha pasado de ser un instrumento de venganza y represión a constituirse un sistema jurídico racional, garantista y humanitario. Su evolución refleja la búsqueda constante del equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a la dignidad humana. Conocer su historia permite fortalecer una visión crítica y ética del poder punitivo en el marco del Estado constitucional del derecho. Y termino esta sesión con la reflexión de que pues es necesario conocer nuestra historia porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Que tengan un excelente día.